Bueno, pues la verdad es que has hecho una introducción mucho más larga de la que yo pensaba hacer. Yo, la verdad es que llevo trabajando con software libre desde la universidad. Yo tenía muy claro que quería empresas de software libre, entonces este tipo de eventos me encanta. Y nada, hasta hace bien poquito, bueno, hasta hace 5 años me estuve especializando en la parte de mapas, location intelligence, geoespacial y todo eso, que si os interesa, mañana por la mañana hay una charla muy interesante que va a resumir el estado del arte de cómo está todo. Y bueno, eso, hace 5 años me uní al equipo de Red Hat, al principio pues con Apache Camel, integración y tal, que eso son cosas de Java. Y pues en enero de este año me uní al equipo de OpenJDK, que bueno, todavía me siento un poco impostora diciendo eso porque no es que yo haya hecho nada súper especial. Ya hay algunos commits míos ahí en las últimas versiones de Java, no en las nuevas, en las 17 y 21, pero bueno, estoy ahí, estoy haciendo cositas y espero seguir haciendo cositas. Y una de las cosas, uno de los motivos por los que me pareció interesante esta charla es porque a veces cuando vas a eventos tecnológicos, sobre todo cuando es mezcla de, no uno específico de Java, sino mezcla de diferentes tecnologías, a veces todavía, a estas alturas de la vida, me encuentro con gente que dice, bueno, pero vamos a ver, ¿tú por qué sigues trabajando con Java? Esto no es un lenguaje súper antiguo en plan ya COBOL, en plan C, C++, no es un poco, no deberías moverte a un Rust, algo así un poquito más interesante. Y yo digo, bueno, la realidad es que hay un montón de índices de cuáles son los lenguajes más utilizados, los más populares, según las búsquedas que se hacen en Stack Overflow, que para mí eso no es un buen índice de qué lenguaje es mejor, porque si tienes que hacer más búsquedas en Stack Overflow, a lo mejor es que tu lenguaje es más difícil o torpe, o puede que no, puede que sea porque hay más desarrolladores, no lo sé. Pero bueno, cuando empiezas a mirar, por ejemplo, los 10 lenguajes que más se utilizan en GitHub, ahí no se ve bien, pero creo que Java estaba como en el cuarto, es el que empieza en la segunda, baja a la tercera y se pone en la cuarta. Y este es otro que es sobre las búsquedas que se hacen en Google, que también es un poco así, bueno, se hacen búsquedas en Google porque es difícil el lenguaje o porque tiene mucha popularidad. Pero el caso es que Java siempre está arriba en los índices de los lenguajes más utilizados. Y no es solo porque las grandes empresas tengan unas aplicaciones súper pesadas donde hace falta utilizar Java o que por legacy se utiliza Java, sino porque realmente es un lenguaje que se ha ido adaptando con el curso de los años, que ha ido mejorando y que no tiene absolutamente nada que envidiar a ninguno de los nuevos Go, Rust que están saliendo ahora. Y de eso quiero que vaya un poco mi charla, para que veáis cuáles son las últimas novedades, cómo ha ido evolucionando, por qué Java ya no tiene... Porque hay un montón de mitos sobre Java que no son ya realidad, o que nunca lo fueron, pero bueno. Lo primero que quiero contaros es que, bueno, Java no es, digamos, un único lenguaje. Java lo que hace es, tiene una especificación de lo que es el lenguaje, es decir, cuál es su gramática, cuáles son sus palabras clave, qué significa un if, un else, un switch, cómo es la gramática de cómo se ponen estos keywords para formar lo que es pues eso, el código fuente. Y luego está la especificación de la máquina virtual de Java. Esto tiene algunas ventajas. Por ejemplo, hay lenguajes como Kotlin, como Scala, que hacen uso de la máquina virtual de Java, pero no son Java en sí mismo. Es decir, tú puedes desarrollar un lenguaje de programación que no sea Java y luego ejecutarlo en la máquina virtual de Java, lo cual es interesante y además le da una versatilidad y una experimentación ahí de muchas de las cosas que se han desarrollado en Scala, en Kotlin, luego a lo mejor se han incluido en Java porque se han visto que, bueno, que es una manera interesante de hacer evolucionar el lenguaje y que se puede utilizar en la máquina virtual de Java. Y luego también esto permite que no haya un solo Java. Es decir, todos conocemos Oracle, antes Sun, ahora es Oracle, tiene el trademark de Java y eso significa que, bueno, que ellos son los que hacen la versión oficial de Java, por decirlo de alguna manera. Pero luego está el OpenJDK. El OpenJDK que lo podéis encontrar en la página de Adoptium. Adoptium es una iniciativa comunitaria porque, bueno, hace unos años encontrar la versión libre, totalmente libre, no dependiente de Oracle de Java era un poco más complicado. Con Adoptium ahora es más fácil. Tiene a la Fundación Eclipse detrás, pero no solo a Eclipse, tiene un montón de gente detrás.
Y la verdad es que la diferencia en código fuente entre la versión de Oracle y la versión de OpenJDK es mínima. Realmente es mínima. Casi nadie se va a dar cuenta de cuál es la diferencia. Pero bueno, tienen diferentes licencias, tienen diferentes... la versión de Oracle, pues por ejemplo, Oracle le da soporte técnico, la versión de OpenJDK le da soporte técnico otro tipo de empresa. Y luego, por ejemplo, hay un montón de diferentes empaquetados de Java. Por ejemplo, Azul es una empresa que hace su empaquetado de OpenJDK y luego hace un empaquetado de su versión premium de Java. Entonces tú pues, puedes pagar la licencia, puedes pagar el soporte técnico y utilizar su Java Premium License no sé qué, que tiene lo que ellos vayan incluyendo en cada versión, como cosas diferenciadoras. Y luego, así como curiosidad, se habla mucho de Java. Es que Java está en todas partes, está en la lavadora, está en, yo qué sé, en el frigorífico, no sé qué. Obviamente, Bosch o Fagor o quien sea, no coge OpenJDK y lo mete en la lavadora, en el frigorífico. Lo que hacen es su versión específica de Java y eso es lo que meten ahí y eso tiene pues está adaptado a la arquitectura, está adaptado al tipo de memoria que tienen, etcétera. Y, por ejemplo, Lego, los robots estos de Lego, que tú puedes programar para que se muevan, también funcionan sobre una máquina virtual de Java y tú los programas pues, con el lenguaje de Lego, pero van sobre una máquina virtual de Java que, como curiosidad, esa máquina virtual de Java no tiene un garbage collector, que luego hablaremos del garbage collector. Pero cuando tú creas un objeto, cuando tú programas en Lego y creas un objeto, ese objeto se va a quedar en la memoria hasta que se acabe la aplicación. Entonces, realmente, tú cogiendo estas especificaciones, pues hay mucha versatilidad. Yo me voy a centrar en lo que es OpenJDK, porque es el que me parece más interesante, no solo porque esto sea el Open Source Code, sino porque me parece que es la versión de Java que deberíamos intentar utilizar todos, porque si no se adapta a lo que queremos, es la que podemos cambiar o modificar para que se adapte a lo que nosotros queremos. Y entonces, bueno, pues voy a empezar con uno de los mitos famosos. Todo el mundo dice, bueno, todo el mundo, se solía decir mucho, es que Java consume mucha memoria, porque claro, no es como en C, que tú dices, voy a crear este objeto y luego lo borro, o que tú dices, quiero crear este objeto, pero en esta posición de memoria, porque así está todo mucho más, no sé cómo decirlo, mucho más optimizado y utilizo mucho. Y tú dices, sí, vale, es verdad. En Java, el desarrollador en sí no dice específicamente quiero que me crees este objeto en esta zona de memoria y cuando termino con este objeto quiero que me lo borres de esta zona de memoria. No hace eso. Eso lo hace el garbage collector. ¿Qué pasa? El garbage collector ha evolucionado muchísimo a lo largo de los años. Es más, cuando a mí alguien me viene y me dice es que claro, en Java el garbage collector funciona mal. Yo ya sé, por eso que me ha dicho, que no tiene ni idea de lo que está hablando. Porque para empezar no hay un único garbage collector, hay muchos. Según el caso de uso que tengáis, pues os interesará más uno que está centrado en memorias grandes, objetos grandes y tiene un algoritmo de recolección de basura de un tipo, o uno que sea más rápido, aunque se deje cosas en memoria, porque lo que te interesa es que a lo mejor es un microservicio, lo que sea, que necesitas que conteste rápido y ya borrar los objetos cuando le toque. Entonces, dependiendo de lo que necesitéis, hay un garbage collector diferente. Y además, la forma que tiene, o sea, estos son unos algoritmos que han evolucionado muchísimo y la forma que tiene de optimizar la memoria, de borrar los objetos, de ser capaz de, a lo mejor incluso, no hace falta que, porque antiguamente lo que hacía era que tú tenías la ejecución de Java, de tu aplicación, la paralizaba, hacía la recolección de memoria y luego continuaba. Hoy en día los tienes en paralelo, que te lo van haciendo a la vez, es decir, hay muchos tipos de garbage collector, están muy optimizados y sería muy difícil encontrar desarrolladores que, por ejemplo, fueran en C, que es donde tú manejas la memoria explícita directamente, que sean capaces de generar un código más eficiente que lo que utilizan ahora mismo los garbage collector de Java. Y si os encontráis que hay aplicaciones de Java que tienen muchísima memoria, es que los objetos se quedan en memoria mucho tiempo, es que esto no es eficiente, seguramente sea un problema del desarrollador, que es que, aunque tú no digas explícitamente bórrame esto, pero tú tienes que deslinkar esos objetos de los otros objetos para poder borrarlo y sacarlo de memoria. Entonces,
Este mito, que es un clásico, a mí me parece totalmente desfasado ya, y más con las últimas versiones que, por defecto, los garbage collector que te vienen, por ejemplo, en OpenJDK o bueno, en cualquier versión de Java que os bajéis, suele ser el que viene mejor para el caso genérico de uso, pero realmente eso tiene configuraciones, podéis cambiar cuál es el que estáis utilizando, podéis utilizar algunos de los experimentales. Y yo lo que tengo claro es que es muy difícil encontrar un código hecho a mano, que maneje memoria a mano, que sea más eficiente que esto. Luego, otro mito, que hay mucha gente que todavía se lo piensa, es que Java es muy lento y torpe, en cierto modo, porque es un lenguaje interpretado frente a los lenguajes compilados. Esto podría ser verdad hace 20 años. Hace 20 años tú decías, bueno, tú tienes ¿qué es un lenguaje interpretado frente a un compilado? Pues claro, el compilado, tú haces el código fuente, lo compilas a nativo máquina y cuando tú lo ejecutas ya tienes directamente el código nativo máquina y eso es lo que va a ejecutar. ¿Qué es lo que hace Java? Java, pues, en vez de compilar a nativo máquina, te compila a un bytecode intermedio, que luego eso lo ejecutas en la máquina virtual de Java y sobre la marcha lo va convirtiendo a código nativo. Sí, hace 20 años a lo mejor esto significaba que era más lento. Hoy en día, con la forma que tiene Java de funcionar y la forma que tiene Java de interpretar y de compilar y de recompilar, realmente puede que incluso sea más eficiente, en algunos casos, el hecho de que sea interpretado que compilado. De hecho, es que tú puedes compilar código Java a un ejecutable, a un bin, a un .exe, según donde estés, y eso funciona. ¿Por qué no se hace? Porque la forma que tiene Java de interpretar, que ahora os lo contaré después, en muchos casos es más eficiente que compilar a nativo. Por ejemplo, GraalVM es otra máquina virtual distinta, bueno, no es distinta, es de Java, también tiene Oracle detrás, que, por ejemplo, funciona con el Closed World Assumption. ¿Eso qué significa? Dice, bueno, yo en tiempo de compilación y en tiempo de construcción, de build, ya tengo toda la información que voy a tener en tiempo de ejecución. Y entonces hace una serie de optimizaciones al compilar. Sigue compilando a código máquina, también te puede compilar a nativo, pero bueno, te compila a bytecode, en el que hace una serie de optimizaciones, como si yo veo que un método no lo llama nadie o que una clase no la llama nadie, la quito de la compilación. Si yo veo que alguna de las librerías core base de Java no la está utilizando nadie, porque yo qué sé, no está utilizando nadie el JNI, pues entonces ¿para qué lo voy a meter en el jar que voy a compilar? Entonces todo eso lo va borrando. O dice, bueno, esto, no sé, ese tipo de compilaciones o esta configuración, si yo ya sé que va a ser la misma ahora en tiempo de compilación que en tiempo de ejecución, no tengo que ir a buscarla a ningún lado, la voy a hardcodear directamente. Y con eso ya, aunque siga siendo lenguaje interpretado, estás acelerando mucho lo que es la ejecución posterior. Pero es verdad que esta asunción de que tienes todo lo que necesitas en tiempo de compilación, al igual que en tiempo de ejecución, que va a ser lo mismo, el mismo entorno, que no vas a llamar a nada con reflexión, por ejemplo, que no vas a hacer ninguna llamada así, pues claro, ¿cómo hace lo de que nadie llama a esta clase? Si tú tienes, por ejemplo, un prompt que dice, créame un objeto de tipo el que tú escribas, y eso tú lo creas con reflexión, obviamente eso GraalVM no lo puede detectar, porque lo estás metiendo tú a mano, o sea, eso no tiene sentido. Pero cosas un poco más sutiles, con esta asunción de que tú tienes todo en tiempo de compilación, pues a veces no funciona bien. Entonces, para eso está el proyecto Leiden, que está de OpenJDK, que están acelerando un poco todo esto de la ejecución y la compilación, qué tipo de cosas se pueden hacer para mejorar. Entonces, ¿cómo funciona la compilación de Java? Pues lo que os he dicho. Hay una compilación ahead of time, que es construir el jar, ponerlo en bytecode, y hay una compilación just in time, que es cuando tú ejecutas ese jar que has generado en el ahead of time, tú lo ejecutas, y entonces va método a método compilando. Lo primero que hace es coger el método main, y dice esto lo compilo y lo ejecuto. El método main llama a otro método, pues cuando lo llamo,
lo compilo y lo ejecuto. Y así. Y entonces dice, bueno, esto parece lento. Sí, ¿qué pasa? Cuando la máquina virtual detecta que tú has llamado a un método concreto, porque además va compilando método a método, cuando detecta que tú has llamado a un método n veces, dice, bueno, pues este método debe ser que se repite mucho, debe ser que es un método importante, que lo vamos a seguir usando. Voy a recompilarlo otra vez, pero ahora en vez de utilizar un compilador así rápido que me dé algo para ejecutar inmediatamente, voy a compilarlo otra vez, pero ahora teniendo en cuenta cosas. Por ejemplo, teniendo en cuenta que sé exactamente qué arquitectura tiene esta máquina, que sé exactamente qué memoria tiene esta máquina. Porque eso es una cosa que pasa, porque claro, cuando vosotros compiláis un programa en C, Python, Rust, lo que sea, tú dices, ¿para qué arquitectura quieres? Para x86, para ARM, para tal. Pero tú compilas genéricamente para esa arquitectura, pero no tienes en cuenta que a lo mejor estás ejecutando este código en un Intel i7 que tiene esta optimización, este no sé qué, este no sé cuánto. Claro, si tú sabes esa información, puedes compilar ese programa específicamente teniendo esa optimización en mente, y entonces tu ejecución va a ser más rápida que si lo compilas así genéricamente. La ventaja del estar recompilando en tiempo de ejecución es que tú sabes exactamente qué arquitectura tienes, qué memoria tienes, que todo, lo sabes absolutamente todo sobre tu hardware, y entonces tú puedes recompilarlo teniendo en cuenta eso, y la siguiente vez que se llame a ese método va a ser mucho más rápido que si lo hubiéramos compilado la primera vez genéricamente para un x86. Además, el just-in-time tiene en cuenta otras cosas como el profiling de exactamente qué es lo que estoy ejecutando. Por ejemplo, hay un if-else y se da cuenta que 9 de cada 10 veces entra en el if y no en el else. Y dice, bueno, y cuando entras en el if tienes que crear estos 3 objetos para poder ejecutarlo. Bueno, pues puedo hacer así una inferencia de, bueno, voy a asumir que vamos a entrar en el if y estos 3 objetos los voy a crear antes, para que cuando llegue al if ya estén creados y voy más rápido, tiqui, 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 tiqui. Que luego resulta que nos metemos por el else. Mal. 1 de cada 10 veces lo vamos a hacer mal. Y hemos creado objetos para nada. Pero las otras 9 veces vamos ya con código adelantado de forma que va a ir todavía más rápido. Y entonces el just-in-time va teniendo, a más veces ejecutes un método, más optimizaciones de este tipo mete y más rápido lo ejecuta. Claro, esto tiene un problema, entre comillas, que yo cada vez que lo arranco la máquina virtual de Java empieza por compilarme las cosas de cero, porque no tiene información de nada, de qué hardware tengo, cuál ha sido el profiling, qué es lo que estaba haciendo antes, pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque para eso está el CDS, que es Class Loading no sé qué. Esto originalmente era, bueno, esto es, tú puedes ejecutar tu programa en Java, tu aplicación, y le dices que guarde estas estadísticas de profiling, del hardware, de la memoria, de todo, que guarde las estadísticas para que la siguiente vez que lo arranques, ya directamente arrancas con todas estas estadísticas. Originalmente la idea era simplemente saber qué clases eran las que se iban a utilizar para que tú ya las cargaras directamente. En vez de, ay, pues ahora he llamado al objeto ArrayList. Venga, ¿dónde está el objeto ArrayList? Aquí, pues venga, lo compilo, tal, tal, tal. No, si sé que lo voy a utilizar, compílamelo ya directamente. Y ahora pues están metiendo cosas más, esto es parte del proyecto Lightning que os he contado, están metiendo cosas más finas, como por ejemplo eso, el profiling de cada método, cuáles son los métodos que más se usan, cuál es el hardware que se utiliza, cuál es la memoria que se utiliza, cuál es las ramas, cuáles son las que se están utilizando, si hay que desenrollar bucles o no. Y todo esto tú lo puedes ir guardando y la siguiente vez que arrancas ya tienes toda esa información directamente. Incluso ahora lo que están intentando hacer, bueno, lo que se está haciendo, lo que pasa es que todavía no está terminado, es esa compilación ya súper optimizada que te guarde la compilación directamente. No es solo te guardo cuál es la información del hardware para que tú lo compiles, no, 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 te guardo la compilación ya hecha, si ya está hecho. La única pega que tiene esto es, claro, si cambias de máquina, cambias de hardware, cambias de memoria, cambias de cositas,
mucha de esta información no te sirve, porque si tú estás optimizando pensando que tienes una máquina con 40 gigas de memoria y ahora yo te quito 30, pues a lo mejor no te voy a poder, o sea, todo este profiling que yo he hecho de yo tengo todo este margen de memoria, yo puedo ir haciendo tal y creando objetos antes, pues no te sirve. O si te cambio el chip de procesador, y a lo mejor sigue siendo un x86, pero es uno distinto, ya la optimización ya no es la misma. Entonces tiene la ventaja de tú todo esto lo puedes ir metiendo, pero la desventaja de solamente funciona para una arquitectura concreta. ¿Qué pasa? Que, bueno, por ejemplo, en la nube, las arquitecturas que solemos utilizar siempre son clónicas unas de otras. Entonces, si tú te haces tu imagen con tu aplicación y tu profiling y sabes que siempre lo vas a desplegar en un tipo de máquina específica, con una memoria, con un hardware, con un no sé qué, que siempre es el mismo, pues te da igual, porque aunque tú mates ese pod, luego arrancas otro con la misma configuración, te vale. Otra cosa que trae Java es el JLink, el link, que lo que hace es que tú puedes decirle, mira, lo mismo que hacía GraalVM de si una clase o si una librería no se utiliza, la quitamos ¿para qué la vamos a meter en el jar? Pues esto es lo mismo, pero explícitamente. Decir, mira, yo te digo qué librerías son las que vamos a utilizar y cuáles son las que me tienes que meter en el jar, y tú mételas. Y entonces el jar va a ser más pequeño. A más pequeño, cada vez que busques una clase va a ser más rápido. Y además las librerías core, algunas se cargan al inicio, que a lo mejor no haría falta cargarlas en este caso. Y luego tiene la cosa de, tú dices, bueno, pero ¿cómo voy a saber yo qué librerías son? Porque claro, a lo mejor yo estoy utilizando esta, que está llamada por detrás a otra, que está llamada por detrás a otra. ¿Yo cómo voy a hacer la trazabilidad de eso? Eso es una locura. Bueno, también hay herramientas con JLink que te permiten procesar todas las librerías que tu aplicación va a utilizar, de forma que, bueno, no tienes que hacerlo a mano. Conviene que lo compruebes, pero no tienes que hacerlo a mano. Con lo cual, con estas dos cosas, ya eso de que compilarlo, un lenguaje compilado es más rápido que uno interpretado, yo lo pongo muy entre comillas, porque realmente esto de poder recompilar las cosas sobre la marcha, según el hardware que tenga, según el uso que tenga, según si entra en este bucle, en este if, en este else, en este switch, lo que sea, eso tú compilas cualquier otra aplicación en C o lo que sea, digo C muchas veces porque es el que suelen comparar. Es que C es muy rápido porque tú compilas tal. Bueno, o no, porque aquí estamos recompilando rápidamente y optimizando de una manera que seríamos incapaces de hacerlo a priori en el Ahead of Time Compilation, que es lo que hacen los lenguajes compilados. Y luego, aparte, otra parte del proyecto Leiden son los condensers, que esto todavía no está demasiado hecho, pero la idea es intentar eso, inferir cosas y decir, bueno, vamos a intentar optimizar todo lo que podamos, intentando inferir cosas que todavía no tenemos los datos del CDS, todavía no tenemos los datos de la estadística y del profile, pero podemos intentar adivinar, es decir, si por ejemplo hay un tipo, claro, es que esto es más difícil de explicar porque es una cosa más que se hace más cogiendo como el profiling de otras aplicaciones, es decir, si normalmente cuando un desarrollador hace esto, esto y esto, suele pasar que vamos por esta rama o vamos por esta otra. Por ejemplo, el bucle, este tipo de bucle no suele ser solo una o dos veces, sino que son 200 veces. Ese tipo de cosas, intentar meter eso ya a priori, que luego a lo mejor el Just-in-Time Compilation lo va a rehacer y va a decir, no, esto nos hemos equivocado, lo vamos a hacer de otra forma, pero intentar adelantarlo para que cuando todavía no tenemos profiling, intentar todavía encontrar alguna de esas cositas que lo van a hacer más rápido. Entonces, realmente, cuando tú dices, es que el lenguaje interpretado de Java es más lento o más torpe o más peor en calidad que un lenguaje compilado, no, realmente no, porque aquí tenemos la ventaja de que, como es en runtime, ya tenemos una información que en build time no podíamos tener. Entonces, es algo que a mí me resulta, y además me resulta muy fascinante todo lo que se está haciendo en este aspecto, porque son cosas que difícilmente se ven en otros lenguajes y
y que la verdad es que Java aquí está haciendo un trabajo espectacular, para que nos vamos a engañar. Otro mito es que, bueno, que Java es muy verboso, que las líneas de código de Java son interminables, que tal, que es que, claro, los nombres de las clases son muy largos, es que tú cuando estás definiendo que si un mapa de un no sé qué, no sé cuánto, es que todo muy largo. Y tú dices, sí, bueno, depende. Para empezar, es verdad que tenemos mucha cultura en Java de poner nombres muy largos a las clases. ¿Eso es bueno o malo? No lo sé, porque también un nombre largo te da más información de qué es lo que está haciendo y también un nombre largo te permite entender mejor qué es lo que está haciendo el código. Pero también esto es un mito que se está cambiando, porque Java está metiendo muchas cosas de lenguajes más modernos o lenguajes que han salido después, que, por ejemplo, el sustituir toda la parte del inicio por var. Tú dices, bueno, var, yo no tengo, o sea, si ya lo estoy definiendo en la parte de la derecha, ¿por qué tengo que definirlo también en la parte de la izquierda? Entonces, esto también condensa, que bueno, si mi clase con nombre muy preciso sigue siendo largo, pues va a seguir siendo una línea larga, pero ya te va condensando cosas. O, por ejemplo, cuando tú llamas cuando pones en la cabecera de una función cosas, a lo mejor no tienes que ponerlo todo porque ya hay cosas que ya están explícitamente dichas. De ahí, eso no he puesto ejemplo. Pero este tipo de cosas hace que el lenguaje sea más condensado, hay quien dice que es más fácil de leer, quien dice que es más difícil de leer, puedes seguir utilizando la versión anterior si es lo que querías, pero el mito de que Java es que es muy largo y muy parsimonioso y muy decorativo, bueno, tampoco tanto, o sea, ya estamos empezando a meter cosas y meter un montón de, por ejemplo, cuando defines una clase dentro de otra clase o una función lambda, también tenemos las flechitas y el no sé qué, que eso también hace que se resuma mucho el código. Quien quiera lo puede utilizar, quien no, no hace falta, pero a quien le guste un código más condensadito, pues lo puede utilizar sin ningún problema. Otro mito, Java consume muchos recursos. Bueno, esto es cierto que a veces ocurre que Java, bueno, pues asume o asumía que las máquinas iban a tener muchos recursos o asumía que podía comerse todos los recursos que pudiera, no sé cómo explicarlo. Esto sí podía ser hasta cierto punto verdad, pero cada vez menos. ¿Por qué? Por ejemplo, ahí os pongo dos ejemplos de cosas nuevas que han salido en Java últimamente. Antes, los virtual threads. Antes, cuando tú creabas un thread en Java, cuando tú creabas un hilo, lo que hacía era crear un hilo del sistema. Y eso es muy pesado. Cada vez que tú creas un hilo, crear un hilo nuevo en el sistema operativo es muy pesado. Y entonces tú tenías tus pools de hilos, que tú decías, pues voy a crear 10 hilos y entonces voy a ir metiendo ahí threads que voy a ejecutar y se van a ir reutilizando los hilos del sistema, no sé qué. Eso era un poco lioso, pesado. Si tenías más de un sitio en el código que tenía que utilizar pool, no podías reutilizar los mismos hilos del pool. Bueno, era un poco lioso. Ahora con, no sé si es Java 21 o Java, ¿cuál es? Debe ser el 21. Introducen los virtual threads, que eso es, no, ya cuando creemos un thread no se va a crear un thread en el sistema operativo, sino que todo este pool de reutilizar tal, eso lo hace Java. Si tú creas un thread y eso, bueno, se va a ejecutar en un hilo del sistema operativo diferente, obviamente, pero cuando tú vuelves, ese hilo se reutiliza. Es más, si tú lo pones a hacer un wait o lo dejas parado esperando algún IO o lo que sea, ese hilo del sistema operativo se va a reutilizar. No te crees que se queda ahí haciendo el tonto. Entonces, claro, con los virtual threads no solo es mucho más rápido crear y destruir threads, sino que además es pues, mucho más ligero, mucho más ligero porque no hay tanta carga en el sistema operativo. Y junto con eso también está la Structured Concurrency, que eso es una cosa que está todavía en preview, pero vamos, eso va si no en la 23, va a ser poco más allá, que lo que hace es que tú puedes manejar hilos. O sea, cuando tú programas mucho concurrentemente, con muchos hilos a la vez en paralelo, te hace la gestión de todos esos hilos mucho más fácil. Es decir, tú tienes, por ejemplo, una aplicación que va a comprobar
que, yo qué sé, aerolíneas, que un avión que tiene todo en regla, todos los papeles en regla, que tiene todo, han revisado toda la parte técnica y vas a comprobar y por cada pasajero que va ahí un hilo distinto de que tenga todos los papeles en regla, que no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Y tienes, yo qué sé, 300 hilos para comprobar que todo está bien y que la gente puede embarcar. Bien. ¿Qué pasa? Si la comprobación del avión falla, ¿para qué vas a comprobar los pasajeros? Entonces, tú normalmente, cuando tú has creado todos esos hilos en paralelo, que te falla la del avión, pues ahora vas uno a uno, los hilos de los pasajeros los vas cancelando. Ahora ya no, o tienes un pool y le dices, pues ahora cancélame todo este pool. Con el Structure Concurrency, lo que tienes es que tú puedes definir como relaciones entre los diferentes hilos y decir, bueno, es que si falla este, mátame todos estos directamente, cancélalos. O si pasa que este se queda atascado, pues todos estos déjalos atascados también, por si acaso, porque para qué vamos a seguir. Entonces, te da este tipo de cositas fáciles de programar, que tú además puedes tener todo un árbol de jerarquía de hilos. Si falla este, pues toda esta rama no sé qué. Si falla este, pues toda esta pirámide de hilos no sé cuánto. Tienes toda la jerarquía. Y eso te permite también hacer una gestión mucho más eficiente del tema hilos cuando programas en paralelo. Porque incluso cuando tengas los virtual threads, que es mucho más fácil crear y borrar hilos, el hecho de que tú puedas decir, bueno, voy a hacer que unos hilos dependan de otros, no solo en plan estoy esperando la respuesta para poder arrancarlos, sino que dependan el resultado de unos de otros, eso también hace que tu programación de hilos sea mucho más resiliente y mucho más fácil de mantener y de manejar. Otra cosa que, por ejemplo, otro ejemplo de es que Java consume muchos recursos porque, claro, tal. Bueno, es que Java ha ido mejorando y ha ido optimizándose y ha ido siendo cada vez más eficiente. La API de vectores, por ejemplo, lleva yo no sé cuántas versiones, que en cada versión está mejorado. No es que estén añadiendo nuevas funcionalidades, no es que estén deprecando funcionalidades, no es que están... La API sigue siendo exactamente la misma, tu código interactúa con esa API exactamente igual, pero están cambiando lo que es el código fuente de este vector API para que sea más eficiente, más rápido, consuma menos recursos, etcétera, etcétera. Entonces, incluso si tu código fuente sigue siendo el mismo desde la versión 11 hasta la 23, vas a ver cómo tu aplicación va cada vez más rápido y tu aplicación cada vez gasta menos memoria y tu aplicación cada vez gasta menos recursos en general. Entonces, simplemente con irse actualizando, ya vas viendo cómo cada vez Java va siendo mejor, más eficiente. Por otro lado, el mito de eso. Java es un lenguaje muy antiguo. Java es que es un lenguaje muy estancado. Bueno, no sé si habéis visto supongo que lo habréis notado, los GEP estos con numeritos que estoy poniendo aquí. ¿Eso qué significa? Eso es Java Enhancement Proposal, creo que es. Lo podéis encontrar aquí en la OpenJDK. Sí, una ventana nueva. No me líes. Ahí está. Que aquí está la lista de todos los... Desde 2011, que fue cuando empezarían a hacer esto, supongo. Sí, el GEP 1 es un overview del GEP Process. Tiene todos los cambios, todas las mejoras que se han ido haciendo en Java. Entonces, por ejemplo, tienes... Empezar por abajo es más fácil. Estas son las que se ha experimentado, se ha probado y han dicho, esto no ha dado buen resultado, las quitamos. Pero luego tienes aquí un montón que ya están cerradas de cosas que se han ido mejorando desde 2011, un montón de cosas que en cada uno de estos GEP te va explicando qué es lo que hace, por qué lo hace y cómo lo hace. Y luego tienes aquí un montón de drafts, que estos son cosas que se están experimentando, y luego tienes las que están haciendo ahora mismo. Entonces, sí, voy a enseñar algunos. Entonces, aquí tenemos un montón de cosas, como por ejemplo, si yo... ¿Es esta? No.
Ahí tienes el structure concurrency pero yo lo que estoy buscando es Verás que no lo voy a encontrar. Algo de aquí, pero esta no es. Este yo creo que no es el que estoy buscando. Pero bueno, por ejemplo, este es 2011. Vamos a poner uno más modernito. Algunos de los 400 que son de los últimos. Tenemos, yo qué sé, record patterns, que es otra cosa que se ha metido copiándose, entre comillas, de otros lenguajes. Entonces te explica, si estáis interesados en cómo va Java, cómo va a ir evolucionando, cómo está evolucionando las últimas cosas que va haciendo, yo os recomiendo que veáis esto. De hecho, cuando se hace una release nueva, lo que suelen hacer es, te ponen el listado de heps y con eso tú ya te apañas. Entonces, por ejemplo, aquí te explica el por qué estamos haciendo esto, la motivación, cuáles son los goals. Pues mira, resulta que si hacemos tal, una de las cosas, esto también es reducir lo que os decía de la verbosidad. Estos son los ejemplos de lo que se hace antes y ejemplos de lo que se hace después. A ver si encuentro algún buen ejemplo. Que tampoco me quiero comer todo el tiempo aquí, pero bueno. Cuando estás haciendo un switch, había un ejemplo con el switch que estaba muy bien, pero es posible que sea en otro, en el HEP 420. Aquí está. Por ejemplo, bueno, hacer que puedas hacer un switch con objetos, no era eso lo que quería enseñar, lo que quería enseñar era esto. Dice, si tienes... Está el ejemplo, por favor, que era muy bonito. En vez de tener que hacer... Bueno, los switch que ahora también van con flechita, pues no estoy encontrando el ejemplo que os quería enseñar. Pues no estoy encontrando el ejemplo que yo quería enseñar. Que era que cuando tú creas un récord no tienes que poner todos los parámetros en la función. O sea, cuando tú dices un récord en un switch, no lo estoy encontrando, un récord en un switch que si no lo encuentro ya, me voy al siguiente. Pues nada, no lo encuentro. Pero el caso es que esto está muy bien documentado, aquí tenéis todas las últimas novedades y tal, y entonces sirve muy bien para ir siguiendo las cosas que va haciendo Java y para ir mejorando vuestro código. Si vuestra empresa os deja ir actualizando la JDK, que eso no todas las empresas te dejan, pero conforme os vayan dejando actualizarlo, conviene que echéis un vistazo porque esto simplifica mucho el código. O sea, este switch case con la flechita, por favor, esto es mucho más... compacto y mucho más legible que antes, que era todo con que si sus breaks y sus cosas. Si simplemente vas a ejecutar un algo o a hacer un return, esto es mucho más rápido. También tiene los case null, o sea, se van haciendo muchas cosas así interesantes. Y ya voy a ir terminando. Aquí, mito. Empezar con Java es muy difícil. Bueno, esto es otro mito que en cierta parte es verdad, pero se está trabajando ahora mismo en que esto no sea tan complejo. ¿En qué sentido es muy difícil? Bueno, pues cuando tú haces un Hello World en JavaScript, en Python, en lo que sea, es 2 líneas de código. En Java tienes que crear una clase que tiene un static main, void main, bla, 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 con sus argumentos, y es muy largo. Tú dices, además, yo he hecho en falta cosas como poder ejecutar rápidamente cosas y comprobar si esto funciona. Entonces, por ejemplo, el simple web server es una cosa que se ha añadido no para producción, es puramente testing, puramente
fines educativos y de testing, de decir, bueno, pues tú puedes arrancar ahora mismo un web server rápidamente con una aplicación Java que no tiene ni HTTPS, es HTTP puro y duro, para que tú puedas testear contra una API. Y tú haces una API que es súper estático, bueno, no es estático, tiene forma de hacerlo dinámico, pero es para que tú puedas sacar una API rápidamente y puedas ejecutar cosas. Luego tienes el JShell, que también es muy interesante porque esto lleva aquí un montón de tiempo, pero es que la gente no sabe que existe, yo creo. Que es en plan Python. Tú dices, hello world, puedo hacer una función, yo qué sé, o integer suma de un int a, int b, y haces un return de a más b, chorrada más grande del mundo, pero es que yo ahora puedo decir sume, bueno, 2 y 3, 5, ya ves tú qué tontería, pero ya puedes enseñarle a alumnos o ya puedes probar cositas rápidas sin tener que montarte todo un pifostio de proyecto Java. Aquí puedes probar cosas rápidas. Entonces el JShell, pues la verdad, está bastante, puedes meter aquí también clases, puedes meter cosas más complejas, pero ¿para qué me voy a poner a escribir cosas más complejas aquí? Lo que he dicho antes es que para un Hello World tienes que crear una clase con un método estático, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues resulta que no, porque en la última versión de Java, este HEP te viene que ya no va a hacer falta hacer todo eso, sino que tú ahora puedes escribir en un fichero simplemente un void main con lo que sea, y ya Java entiende que, bueno, que estamos haciendo un Hello World un poco tonto, pero que tú puedes hacer esto. O sea, tú ya puedes simplemente escribiendo esto, se va a ejecutar. No tienes que explicar, no tienes que empezar la clase de programación con te voy a explicar lo que es un objeto, lo que es una clase. ¿Por qué tenemos que hacer un class main tiquití, tiquití? ¿Por qué hay que hacer un main no sé qué con unos string arguments que encima tienen 3 puntos suspensivos? No. Aquí lo tienes, escribes eso y funciona. ¡Ay! Muy bien, María. Muy bien. Si yo hago así... 2024. Open Source Code. Y si queréis algo más avanzado que el JShell, tenéis el JBank, que eso ya te permite interactuar con clases y tal. Si creo que es templates list, y te permite, menos templates, o template. Que el JBank es parecido al JShell, pero te permite, verás, JBank, esto de tener que estar escribiendo hacia atrás. Esto no funciona. Bueno, que te permite crear clases rápidamente con templates, te permite instalar cosas, por ejemplo, yo tengo instalado el JBank de Camel, y te permite hacer un montón de cositas así en plan fáciles y rápidas para programar y prototipear rápido. Y me he pasado un poquito de tiempo, pero bueno, ahí estamos. ¿Preguntas? Si las hay. Bueno, primero muchas gracias, mucha suerte de tenerte aquí con nosotros. Y mi pregunta es, pensando en el Java 22, que ya empieza a estar ahí casi a la vuelta de la esquina, ¿tú cuál dirías, oye, cuáles son las cosas que nos tenemos que empezar a poner las pilas porque ahí hay chicha y tenemos que empezar a conocer y aprender, aunque todavía no esté aquí, pero bueno, es el momento de estar preparado? Sí, eso es una buena pregunta. La cosa es que depende mucho de tu caso de uso. Por ejemplo, la parte de, si programas en paralelo, la parte de los virtual threads y del structured concurrency, eso, vamos, está ahí. Eso tienes que mirártelo sí o sí.
Y luego se está, bueno, por ejemplo, las cosas como string templates es una cosa que no he enseñado porque se metió en Java 21 y en Java 22 se ha dicho, se quita. Una de estas cosas que no... Pero hay muchas cosas de ese estilo, no son snippets, pero son formas de condensar tu código y de hacerlo más pequeño y por tanto más fácil de mantener, que están ahí y que la gente no se para porque, claro, ¿quién se va a querer leer los heps esos tan largos? Oye, pues habría que hacerlo porque el listado de heps no suele ser tan largo y te vienen, que dependiendo de tu caso de uso, hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, también una de las cosas que se metió en las últimas versiones era ir preparando ya los algoritmos y las APIs de encriptación, prepararla para cuando los ordenadores cuánticos nos coman, que cambiar rápidamente a los algoritmos cuánticos y tal, y no estar utilizando todavía RSA y tal. Eso, hoy en día, pues mira, si no lo haces, si no lo cambias, si no lo migras, da igual. Pero oye, si vas migrando ya el código, eso que te vas a salvar a las espaldas. Entonces, dependiendo de qué tipo de cosas uses, es que vas a necesitar una cosa o vas a necesitar otra. Los records a mí me parece una cosa súper interesante que mucha gente todavía no está utilizando. Pues gracias. ¿Alguna preguntilla más? Lo mismo como ha dicho el compañero, muchas gracias por la charla. ¿Cómo es tu día a día contribuyendo a la creación de Java? Es decir, has dicho que trabajas en Red Hat, pero que al final lo que haces es como que mantienes las últimas versiones. Incluso has dicho que has añadido algo para la versión 17. ¿Cómo es el proceso? Es decir, al final, ¿Red Hat te permite que mantenga esto? ¿Cómo funciona? Vale, esto es software libre, cualquiera puede contribuir. Hay mucha burocracia y menos mal porque si no cualquiera podría meter cualquier mierdecita en Java y tampoco queremos eso. Pero la historia es, eso es una charla completa. A lo mejor para el año que viene tengo que dar esa. Yo he empezado haciendo backports, que es como empieza todo el mundo. Hay algo que se ha metido en la última versión de Java que no está en las anteriores, arreglar un bug, pues vamos a backportearlo para atrás. Entonces no es mi código exactamente, pero es que el autor ya está en cosas más interesantes, entonces pues yo soy la que me encargo de hacer backport para atrás. Tú haces un pull request normal y corriente. Hay páginas, ahí está, Backports Monitor. Aquí te dice, bueno, yo tengo no solo el Backports Monitor, claro, yo utilizo el Red Hat Interest, que está muy bonito, pero ahí también para SAP y para no sé qué. Entonces tú aquí ves cosas que están en las últimas versiones, esto significa se ha metido en esta versión, estaba porteado a esta, en esta no. Y entonces tú puedes mirar aquí y ver qué quieres colaborar, haces un pull request y ahora pues alguien te tiene que revisar, luego te tiene que sponsorizar, es un mecanismo un poco lento, pero cuando tienes varios backports puedes pedir ser autor de OpenJDK, que te da un poquito de más visibilidad. Luego puedes ser un committer de OpenJDK, que eso es lo que yo acabo de conseguir, que eso ya no necesitas un sponsor, pero sí necesitas un reviewer. Luego llegas a reviewer, entonces vas escalando privilegios y vas aprendiendo también. Y esa es la forma, pero es un GitHub, pull request, y cruza los dedos. Si conoces a alguien que ya esté dentro, hola, pues le puedes decir, oye, ¿puedes hacer ping a alguien para ver que me lo revisen? Y entonces más rápido.